para todas, yo considero que es impagable, no es distributiva y sería algo parecido a la universidad que subvenciona el 80% de la formación a la gente que tiene mucho dinero. Incluso a gente con más de 100.000 euros de renta le paga el 80%, porque todos sabemos que la matrícula aproximadamente es el 20%. Bien, yo considero que a partir de una determinada renta no se debe pagar ni el 80% de la universidad, ni una renta básica, ni casi nada, al menos mientras haya pobreza, no haya medios en la educación básica, que creo que eso es lo elemental, lo que realmente es justo, lo que realmente es distributivo. La universidad siempre se ha pagado porque ha sido de élites. Y mientras haya falta de medios en la sanidad pública. Luego, por otro lado, el demos europeo es casi una broma, porque fundamentalmente no hay democracia en Europa, ni siquiera en el Parlamento. El Parlamento Europeo, seguramente muchos sabéis que sus leyes son limitadas, ni siquiera todos los campos entran dentro y eso desde hace un rato, desde hace una legislatura. El Banco Central Europeo ya es una vergüenza. La Comisión es... ¿Cómo vamos a creer en un demos europeo? ¿Cómo vamos a votar en las elecciones europeas? Hay que construirlo, pero partiendo de estos paños. Por otro lado, yo, como miembro del movimiento 15M, considero que no tenemos por qué estar en las instituciones, y lo digo muy alto, no tenemos que estar en las instituciones. Nuestra función es esta, entre otras muchas. Esta es nuestra función, la difusión, el trabajo, la base, generar movimiento, generar barrios, generar luchas. Esa es nuestra función. No quiere decir que no votemos. Hay muchos que votaremos si algo nos ilusiona medianamente, como hemos hecho siempre. Pero desde luego nuestra función, yo creo que los movimientos no se pueden confundir con los partidos y no es bueno que se nos venga a adoctrinar en ese sentido, porque puede ser contraproducente. Yo creo que este movimiento está haciendo muchas cosas y debe seguirlas haciendo y es muy necesario. Bueno, yo en mi corta experiencia con el 15M, pero sí he visto que es verdad que hay dos alas difícilmente reconciliables. Una ala que es esta, que yo respeto, no comparto. Yo, como he estado siempre en la tradición marxista, el anarquismo me ha venido siempre un poco lejos. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que eso es estéril, es suicida y yo creo, y por eso no es que vengamos a adoctrinar, vengo a pensar que las líneas del 15M, que también las hay, más, digamos, como más, llámalo realistas, llámalo menos expresivas, más con ganas de intervenir en los dos niveles, pues yo creo que sí, que tienen que venir en plano de igualdad, hacer hablas de reivindicativas y unos programas electorales y unas listas electorales también, lo más plurales, lo más debatidas, lo más amplias posible. Pero yo creo que dejar el campo político solamente a la derecha y a los reformistas es suicida, porque no es que al final, y además el problema de las instituciones es que las padecemos. Es decir, yo quiero hacer las leyes porque las padezco. Si yo me pudiera librar de las leyes, pero es que de las leyes no nos podemos librar. Por eso tenemos que incidir en las leyes. Tenemos que conseguir que las leyes representen a la mayoría de la gente y no a los colectivos máximos, ¿no? Y luego yo creo que también es un elemento que, digamos que no hay que actuar, digamos, yo creo que eso es negativo y la renta básica lo intenta evitar. La idea de que acabo de hacer un artículo sobre el populismo y el populismo a veces tiene esa idea, ¿no? Aquí estamos todos los buenos y luego hay una capa mínima de desgraciados que son el monstruos que hay que destruir. No, es que eso no es así, no es así porque en esa capa mínima es que no hay monstruos, hay la tercera o la mitad de la población y no los podemos eliminar. Es decir, no, ni podemos ni debemos eliminarlos. Entonces, yo lo que creo es que hay que, no sé, esto tiene que ver por las medidas universales. Que igual que no podemos quitar el derecho a votar, pues tampoco le podemos quitar el derecho, si se decide mayoritariamente dar una renta básica de 500 euros a todos, quitárselo. Como decir que... Además hay que tener mucho cuidado con eso de los baremos, porque ¿por dónde cortas? Porque si se empieza a ver... Claro, todo el mundo cuando habla de impuestos dice que paguen los ricos. Muy bien los ricos, pero da la casualidad que muchas veces el que dice eso es un rico relativo.
Entonces, claro, dice, que paguen los ricos. Dice, hijo mío, si se te aplica es que tú también tienes que pagar. O sea, no es que, claro, a mí me dicen, oiga, mire, que Botín en lugar de pagar 50 millones, pague 500, muy bien. Y yo, en lugar de pagar un 35% de lo que pago, que pague un 20%, cojonudo. Pero es que da la casualidad que con eso no se resuelve. Entonces, según la estimación, que es que lo leí ayer, el estudio para Cataluña decía, con la renta básica, de 500 euros, el 60% mejoraba. El 15% se quedaba igual y un 15%, es decir, los de arriba, empeoraban. Pero eso no significaba que a los de arriba no se les diera la renta, se les daba. Lo que pasa es que, claro, como esto va unido a una reforma fiscal, obviamente, claro, se entiende que no vamos a dar una renta básica con este nivel, claro, lógicamente. Pues las reformas fiscales, la situación fiscal que hay en Europa y en el mundo, ¿qué es? Redistribución entre los pobres. El pobre 2 paga al pobre 1. Y luego, entre los dos, lo que les queda se lo echan a los que no entran ni dentro del sistema. O sea, es una redistribución entre los pobres. Claro, de lo que se trata es de hacer una reforma fiscal que incida también en los ricos, obviamente. Claro, es que si no, es que ese es el sistema. Claro, no, yo no quiero, yo lo que quiero es que el señor Botín pague, al menos de forma proporcional como pago yo. Y luego, que le tengo que dar los derechos, se los doy exactamente igual que tiene derecho a una tarjeta sanitaria, tiene derecho a que la universidad pública le valga poco, etcétera, etcétera. Yo saqué 2 carreras, además como familia numerosa de primera, yo no sé cuánto me debió de costar a mí 2 carreras, pues a lo mejor, pues no sé, 2.000 euros, o así, 12 años que estuve en la universidad, sumados, ¿no? O sea, 5 y 7. Entonces quiero decir que es verdad, a mí me regaló el Estado español la carrera, obviamente. Y como ahora se la estamos regalando a los ciudadanos, pero eso no es la idea de decir, ¿dónde cortamos? ¿Dónde ponemos? ¿Quién es el pobre y quién es el rico? Yo creo que las medidas de ciudadanía universales eliminan ese problema. Es decir, te ponen por delante la cuestión universal y luego, claro, basado en un sistema equitativo y progresivo de verdad de impuestos, obviamente, claro. Cualquier medida social que se haga con este sistema redistributivo, los que ganamos 2.000 estamos pagando los demás, es que eso es obvio, claro, ese es el tema. O sea, si tú no logras incidir en los beneficios fiscales de las grandes empresas y en las grandes fortunas, pues obviamente somos los pobres, hombre, hay pobres relativos, pueden ganar 3.000, 4.000 euros al mes, al dirá uno que no es pobre, pero sí es relativo, comparado con el Amancio Prada y toda esta gente, o con Botín, o con Mario Conde, y viceversa. Claro, lo que estamos haciendo es que el que está ganando 2.000, 3.000, 1.000, está pagando a los otros, y entre todos a los de fuera, con los no contributivos, ¿no? Es que ese es el sistema es levantar para arriba el listón. Entonces incidir realmente, ir a por el dinero, dice, este dinero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde hay que ir? ¿A dónde está? Claro, el problema no es sacárnoslo a nosotros, es decir, no es sacárselo a los asalariados, es sacarlo donde está, en las grandes empresas y en las grandes fortunas, ese es el tema, que si no, sigue siendo lo que es redistribuir entre los pobres, que es lo que llevamos haciendo toda la vida. O sea, toda la reforma, toda la fiscalidad en los países capitalistas es redistribuir entre pobres. Más o menos en los momentos álgidos de la socialdemocracia se redistribuía bastante, porque incluso se llegaba hasta el 80% y el 90% de recuperación. Por eso Berman se fue de Suecia en los años 60 y 70, ¿no? Porque le quitaban el 85%, el 90% de su sueldo. Eso sí es incidir, pero mientras no cambiemos, no se haga una reforma fiscal eficaz, obviamente seguiremos redistribuyendo entre los pobres. Entonces, claro, nos indignará mucho más que tener que dar dinero a un señor que encima tendría que pagar 100 y está pagando 1. Pero claro, yo junto las dos cosas. Es decir, junto que el que pague 100, el que pague 1 empieza a pagar como los demás, un 30, un 40%, un 50, un 60%, y viceversa, que al mismo tiempo tenga los mismos derechos que los demás, porque lo que no se podría hacer sería hacer una guetización al revés. Es decir, ahora condenar, que eso es lo que aprovechan, por cierto, la derecha, ese espantajo es el que sacan. El de nos van a cortar la cabeza el igualitarismo, nos van a machacar, ese es el espantajo que sacan, justamente para no permitir ningún cambio.
porque dicen cualquier cambio nos llevará a que al final nos echen, nos consuman todo, nos quemen las casas, se apoderan de nuestras tierras, tal. Es decir, que eso, yo creo que ese es un punto peligroso y que ellos juegan, ¿no? Entonces eso no sería posible y además yo creo que tampoco en cierto sentido sería justo. Es decir, que un rico haya, a mí no tengo problema siempre y cuando que pague. Lo del chiste, ¿no? A mí no me importa que haya ricos y pobres, el problema es que seamos siempre los mismos. Es decir, que pueda uno subir y bajar, pues no hay problema. El problema es que siempre les toca a los mismos, ¿no? Yo por eso pienso, por eso digo que era conveniente pero imposible. Es decir, mientras en los partidos institucionales esté la concepción, este es mi chiringuito, y aquí el primero que va es el secretario general, y el segundo y tal, y luego ponemos algún florero que podemos meter, algún independiente, alguno de los movimientos sociales, alguna mujer, alguna minoría para distraer, y los otros no queremos entrar, ese diálogo va a favorecer derecha forever. A ver, ¿a quién? Pienso, ¿no? ¿A quién le toca? Bueno, a ver, yo no comparto muchas cosas que ha dicho la compañera anterior, pero me sirve justo para introducir mi argumento. Has hecho una charla bastante extensa en la que has apelado continuamente a los valores. Y solo a los valores. Y ahí viene mi problema. Son valores que comparto y por los que también lucho. O sea, el problema no es que me parezcan opuestos a los míos, pero me ha faltado en la charla una argumentación económica, técnica, de cómo Soy un aficionado. Estoy convencido de que la bibliografía que has leído durante mucho tiempo explica cómo se consigue técnicamente la renta básica y está explicado. Yo soy aún más aficionado de no haber leído más que artículos sueltos y sé que eso existe. Y creo que sin explicar eso, no es que haya un rechazo porque la gente no comprenda ciertas cosas, es que no se las han explicado. Entonces, falta dar otra capa de argumentos en los que convenzas a una gente que esa propuesta le pilla de cero, cómo es técnicamente posible esto sin que nos afecte negativamente a todos, a muchos o lo que sea. Y ahí sigo hacia lo que ya sería mi pregunta, y es ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que quieres o qué es lo que querrías que consiguiéramos entre todos con la movilización hacia la renta básica? ¿Tú lo ves como una campaña ilusionante para movilizar a la gente? ¿Es un banderín por el que luchar para que las próximas elecciones sea el punto número uno de un partido político? O sea, ¿es algo ya tangible o es una cosa a largo plazo? Porque ahí ya es lo que ya me entran las dudas. La apelación a los valores entre nosotros está muy bien, pero no son los valores los que están rigiendo hoy día, los que tienen el poder a ningún nivel. Entonces, cuando tú decías antes, la renta básica, un camino desde el capitalismo al comunismo. Sin pasar por el socialismo. Pues no, que yo digo que la renta básica es que, tal y como está el mundo a día de hoy, es directamente comunismo. O sea, es como implantar comunismo en el capitalismo. Entonces, eso no es ahora mismo, no está en el rango de las cosas que podemos asumir como luchas cercanas. Entonces, por eso te pregunto a qué ámbito pones tú tus peticiones o a qué ámbito quieres generar movilización. Y por supuesto, ahí sí estoy de acuerdo totalmente con Teresa, apelar a la Unión Europea como punto común en el que apoyar esto, me parece eso ya sí totalmente, no sé, muy inocente, porque ahora mismo la Unión Europea, aparte de que a efectos psicológicos de países del sur lo hemos asumido nosotros como una lucha por la democracia, cosas así, que era un valor psicológico, más que otra cosa, lo que es la Unión Europea a efectos institucionales es una organización neoliberal en todas sus instituciones, en todos sus tratados que tú has enumerado. Entonces, ir a esa gente ahora a que sea en el punto en el que simplemente la renta básica, pues me parece el menos indicado del planeta. Entonces, por eso te pregunto en qué horizonte, en qué espíritu de lucha tú planteas la propuesta.
No, respecto a lo de la economía es evidente, pero es que claro, quiero decir que eso exige una pizarra electrónica o al menos de tiza, es decir, que y números y digamos curvas y programas econométricos y tal, eso está. Yo en la red renta básica se puede uno meter y ver, ahí está colgado, ahí hay miles bueno, miles, varios proyectos a nivel catalán, a nivel del Estado español, se han hecho en varias, me parece en Andalucía también, o sea, hay fórmulas matemáticas con un nivel bastante sofisticado digamos, de econometría que lo explica. O sea, yo ahí me lo creo como hacían los párrocos de los teólogos, lo que me dicen los maestros de la Madre Iglesia, es decir, que a nosotros nos han hecho un proyecto económico en el cual dice, oye, dadas estas variables y tal, las consecuencias son lo que he dicho antes, ¿no? Este mecanismo, lo que se hizo en Cataluña, para Cataluña, ahora lo están reactualizando, pues eso lo han hecho con modelos econométricos, han metido todos los valores, una tabla input-output, han metido los valores, han visto cómo incidía, porque otro punto que a veces se pone en la renta básica, que sea neutra fiscalmente, es decir, que no suponga incremento de impuestos, con lo cual una renta básica medianamente dura es imposible, porque por mucho que cambies, no puedes, por mucho que cambies el dinerito, lo de aquí a allí, no, necesitas más dinero. Por eso nuestra postura exige un cambio o bien recursos, por ejemplo, una tasa Tobin. Por eso lo importante del nivel europeo es que permite impuestos europeos. Una tasa Tobin, por ejemplo, o un impuesto energético europeo es más fácil de hacer a nivel europeo que a nivel español, o mucho menos que a nivel catalán o que a nivel de un pueblo. Entonces ese es el punto del europeísmo, ¿no? O sea, lo de los valores, yo creo que la economía, por eso es lo que he dicho, digo, ese programa que tenemos que hacer no es un programa de valores, no es un programa de que hay que ser buenos, sino un programa incluso de intereses, es que vamos a vivir mejor con ese sistema que con el neoliberal. Claro, tenemos que convencer a la gente, pero yo la única forma que veo convencer a la gente es es decir, hacer discusión sobre proyectos, construir proyectos lo más aquilatados que se pueda a nivel económico y a nivel valorativo, también valorativo, claro, porque tenemos que decir, no, oiga, por eso hay que discutir, oiga, ¿cuál es su plan de vida? Su plan de vida es que usted es como nació como Minerva de la cabeza de Júpiter, no depende de nada ni de nadie, y todo lo suyo se lo debe y usted no tiene que compartir nada, entonces no podemos discutir, lo que intentaré hacer será neutralizarle legalmente lo más que pueda. Y exactamente igual que ellos nos quieren neutralizar y lo van consiguiendo a nosotros legalmente, con la bajada de impuestos y toda esta gaita. Es decir, claro, yo lo que voy a intentar va a ser neutralizarle lo más que pueda legalmente. Pero eso no son todos. Hay mucha gente a la cual se la puede convencer. Entonces la única forma que se me ocurre, como yo no creo en el Palacio de Invierno, ni he sido leninista nunca, ni putschista, de que se pueda dar un golpe, pues entonces lo único que puedes hacer es convencer, discutir, convencer y presentar programas, llevarlos a las elecciones, ganarlos y luego imponerlos en la calle. Porque si tú en las elecciones te sacas un proyecto, eso se ve en la Revolución Portuguesa. Ganaron con los fusiles la constitución más socialista, más avanzada de Europa, y en 3 años lo perdieron todo, o casi todo. Entonces cuidado el asunto, es decir, no solamente tener unas leyes, sino luego ahí es donde está el papel de la sociedad. No, yo no voto y ya me voy, sino yo voto y esas leyes las quiero que se mantengan. Pues ese es un problema. Y daros cuenta que los proyectos de cambio, como se está viendo, por ejemplo, ahora en Venezuela, hay otro problema, que es que la gente apoya y tal, y cuando ve que la cosa va mal, que sí, que no, que sí, a ver, y claro, es que no, es que las tienes que asumir, claro, para asumirlas las tienes que haber hecho tú, claro, no el burócrata de turno. Es decir, por eso digo, tiene que ser un programa con medidas asumidas, discutidas, desde abajo, discutidas, implementadas, organizadas técnicamente, buscar también compatibilidad, claro, porque yo estoy defendiendo el pleno empleo y al mismo tiempo no quiero cerrar Garoña, ya tengo un follón, pero claro, algo le tenemos que decir a los de Garoña, no le vamos a decir, oye, mira hijo, la salvación de la humanidad y el bajar 3 miligramos la radiación exige que te jodas tú, pues mira, que le den por culo a la humanidad. Claro, o sea, tampoco puedes coger y decir, mira, la fábrica de amianto es malísima, la vamos a cerrar y te vamos a ir a la calle. No, cuidado. O sea, que el programa tiene que ser compatible. No puede ser que tengamos una parte verde absolutamente incompatible con una parte social.
Y eso también supone un encaje de bolillos. Por eso es que lo nuestro es muy difícil. Lo nuestro es dificilísimo. O sea, lo fácil es 4 burócratas que se reparten los puestos, organizan y dicen, bueno, aquí que hay 1 millón de votos, ¿eso que supone? 10 diputados, pues ya está. Pepito, Juanito, Lopito, eso es fácil, lo estamos haciendo. Podemos desaparecer, hemos estado a punto de desaparecer, pero va tirando. Pero eso está agotado, eso no tiene nada. Y hacer lo mismo. O lo otro, decir, mire, todo eso es podredumbre, es una mierda, me importa un bledo, a lo mío. ¿Pero qué es a lo mío? Si es que a lo mío te van a caer todas las leyes encima, te van a quitar los derechos, te van a echar a la calle. ¿Y cómo respondes a eso? Claro, ese es el problema, por eso yo digo que es muy difícil, porque hay que hacer un programa legislativo, conseguirlo en las urnas y mantenerlo en la calle. Claro, ese es el punto. ¿Y cómo lo mantienes? Y, claro, porque tú puedes sacar las leyes y las leyes no se aplican, se van abandonando, es decir, que es una cosa muy complicada. Y además esas leyes las tiene que ver como suyas la mayoría de la población, lo cual exige una elaboración democrática con mayoría en minorías. Claro, yo creo que tiene que haber un mecanismo, no tiene que haber grupos de presión, lobbies que puedan bloquear, minorías de bloqueo que puedan tirar, porque así nunca avanzaremos. Es decir, hay un mecanismo de mayorías, minorías, de respeto, y es la única forma, yo en eso pienso. Y claro, naturalmente, es que ahí está la cosa, es que hay que ir a Europa, justamente, que no les podemos dejar Europa a los mercaderes, como no le podemos dejar el boletín del Estado a los neoliberales, que hay que luchar por eso. Y ya lo sé que va a contrapelo, pero justamente por eso es por lo que digo, al menos los partidos, digamos, de izquierda, que son absolutamente minoritarios en la Cámara, que presenten una alternativa de izquierda. Los socialdemócratas, que esa es la auténtica traición, que hace 1000 años que no han sacado una medida de centro-izquierda ni para atrás, que se pongan, aunque solo sea por supervivencia propia, y saquen, aunque no parezca que vayan, porque mirar cómo va la cosa, pero bueno, que saquen algo, una salida de centroizquierda a la crisis. Y los verdes lo mismo, y con todo eso intentar hacer unos mimbres. Pero claro, si lo que hacen es la derecha a lo suyo, los socialdemócratas pactando con la derecha, los verdes diciendo que ellos no son ni de derecha ni de izquierda, y luego un grupúsculo mínimo de 10 o 20 diputados o 50 a nivel europeo que representan a 5 o 10 millones de desgraciados en 300, pues así vamos, es que así vamos, y así seguiremos. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues obviamente intentar aglutinar, que no sean 5 o 10 millones de europeos, sino 30 o 40 o 50, intentar un programa de mínimos donde los elementos, también digo, no fundamentalistas de los verdes, no totalmente neoliberales de la socialdemocracia y no totalmente enloquecidos de los nuestros, se pongan de acuerdo y que vayan con unas leyes y que sean capaces también de convencer a la ciudadanía de que eso vale. Es que si no, vamos a ir a lo que vamos. Es decir, poco a poco la destrucción masiva de todos los derechos. Yo soy optimista en el sentido de que espero, pero a lo mejor tampoco eso, cuando esté al nivel de la muerte y de la desesperación, inyecciones de caridad. Porque a lo mejor es eso. Yo te recorto, pero cuando ya no tienes nada, ya se está muriendo, ten 400 euros y tira. Yo espero, porque si no, ¿qué va a pasar? Si no, claro, si empieza a haber de verdad hambre, de verdad miseria, la cosa se les puede ir de las manos. Entonces yo espero que ellos están jugando y piensa que en el momento que haga falta pues harán planes de inyección, pero eso no resuelve nada. Entonces, ¿cómo rompemos eso? Pues lo de siempre, desde abajo, discutiendo y buscando mayorías. O sea, yo pienso que el elitismo, de que nosotros, los listos, que vemos la verdad y la realidad, aquí estamos, y luego todos los demás, unos atajos de gilipollas, consumistas, dominados, que ven Telecinco y que están alienados, eso es una estupidez, es mentira. Pero como ya muy bien decía Agustín de Hipona, la ciudad de Dios y la ciudad del diablo está unida, cruza todas las almas, nuestro corazón está a la mitad somos de Dios y la mitad del diablo. Entonces no hay esos puros maravillosos que siempre solemos ser nosotros y esos gilipollas vendidos que suelen ser siempre los otros. No, nosotros somos puros y gilipollas al mismo tiempo. Entonces lo que se trata es de que la pureza vaya imponiéndose a la gilipollez y perdiendo la pureza, y la gilipollez se vaya haciendo sabia. Es un programa que ya lo puso Spinoza hace siglos, y Epicuro y los estoicos, ¿no? Pero yo creo que es lo único que queda. Reconozco que es muy difícil y soy en ese sentido pesimista, pero yo no veo otra solución. O sea, que socialismo o barbarie sigue siendo real. Lo que pasa es que barbarie va ganando y tiene casi todas las papeletas, pero yo creo que hay que darle alguna oportunidad al socialismo, con todas las comillas que queramos.
Si os parece, como que hay nueve personas ahora mismo apuntadas, a lo mejor se apunta alguien más, vamos de dos en dos e intentamos hacer la respuesta más cortita, si os parece, ¿vale? Para que no nos apriete mucho el calor y no nos vayamos. Y os recuerdo, antes de que os empezáis ahí ni nada, que el próximo retiro es dentro de 2 semanas, el día 21 creo que es el próximo, o sea, en 2 semanas el 21 domingo, ¿vale? A las 12 aquí, ya está. Y hablaremos también de empleo, creo, seguramente. Y le toca a Aurora. Bueno, me ha gustado oírte y me ha gustado mucho que trabajara sobre el tema de la ciudadanía, para lo cual también quiero deciros, ya de paso que estoy aquí, aprovechando que el Pisuerga pasa por aquí, que mañana por la tarde, en el Sol, precisamente, los de Política Corto, a las 8, Ay, hoy es domingo, sí, es verdad. A las 8 se va a hablar de ciudadanía. Yo creo que lo has enfocado estupendamente. Si no somos muchos ciudadanos no podemos conseguir nada, y nuestra labor de formar ciudadanos y enterarse bien, pues de nada nos vale pues lo demás, ¿no? Entonces es muy importante el tema y lo has ilustrado muy bien y me parece muy interesante porque es un tema que no lo tenemos muy trabajado, quizás el grupo del, no sé, dedica muchas horas al tema este, en los debates que hemos tenido. Bueno, eso respecto a lo de ciudadanía. Luego, hay otro tema que no lo vamos, yo llevo trabajando no tanto como tú sobre la renta básica y no entendía que el trabajo debería ser que en algún momento de la vida me tocaba trabajar. Yo creo que esa parte la debemos dejar un poco sobre la marcha. Es decir, si alguno pues tiene la suertaza o el humor de vivir con 500 euros y no le importa toda la vida, mientras que se saque adelante el tema, pues no hay que ponerle esa condición. Pienso que eso no es necesario repartir, decir, bueno, tú te toca 3 años. Si quiere vivir malamente pues no sería problema. Eso sobre la renta básica. Y luego otro tema que también que tengo es el tema de Europa. Si partimos de la ciudadanía, la verdad es que cuanto más grande sea la comunidad, menos ciudadanía nos toca. Entonces es un tema de la ciudadanía de Europa y siempre, como dices tú, el problema es tan complejo que el meollo es el cómo. ¿Cómo lo solucionamos este problema tan complejo? Y entonces en ese tema tan complejo, pues quizá, no lo sé, luchar por Europa ciudadana me parece que es más difícil que vamos a intentarlo aquí en España y luego a lo mejor ya nos ponemos más de acuerdo con Europa. No lo sé, sobre la marcha no es un tema que está muy claro. No sé si lanzarnos solamente a Europa y va a ser muy duro llegar a Europa. Bueno, y luego no sé, tenía varios temas ahí y ya no me acuerdo de lo que he apuntado, pero vale, de momento esto es lo que se me ocurre. Bueno, yo lo que me parece que hablar de renta básica universal y circunscribirlo a las fronteras europeas me parece un poco indecente. Como primer paso. Ya, pero es que a lo mejor nos quedamos en ese primer paso. Ojalá llegáramos. Yo creo que donde más necesitarían una renta básica universal es precisamente en los países del tercer mundo, que es donde realmente no tienen ni siquiera eso básico. Y luego, pensando que yo creo que se puede hacer vía impuestos, efectivamente. Creo que sería posible, de hecho, pues si ya en países como Suecia, pues si no existe esa renta básica, casi se puede decir que existe, yo creo que a nivel europeo sería factible. Pero si no nos planteamos, es decir, de dónde viene nuestra riqueza, es decir, es fácil decir, hay unos que tienen más y otros que tienen menos, vamos a repartir la riqueza, pero también hay que plantearse esos que tienen más, de dónde les viene su riqueza, no solo de nosotros que tenemos menos, sino fundamentalmente del expolio y de la explotación del tercer mundo. Entonces, si resulta que les quitamos a los ricos nuestros para darlos a los pobres nuestros, pero no se los damos a los pobres de los otros, pues me parece un poco, en fin, que yo creo que más que renta básica lo que hay que cambiar es el sistema. Y aunque es difícil, porque claro, el sistema ya tiene su ejército y tiene su policía para defenderlo, pues desde luego no se va a cambiar fácilmente. Pero vamos, lo demás me parecen parches.
y no creo que llegaría a mucho más. Ya, pero es que la vida es eso, la vida son parches. Claro, si lo ideal sería poder resolver todo, pero es que no se puede. Ese es el tema. Hombre, yo lo que pongo a nivel europeo me parece, porque yo pienso que Europa, una Europa, digamos, democrática y con estas líneas, podría ser un actor en el mundo mucho más potente de lo que es ahora, e incluso para el tercer mundo. O sea, si tú tienes unos mecanismos, digamos, democráticos y bien funcionando en Europa, tú podrías obligar a leyes de precio justo, comercio justo, podrías hacer, no sé, quiero decir, podrías hacer una política respecto al tercer mundo distinto. Mientras que, no, yo creo, claro, el proyecto tendría que ser igual que la ciudadanía, una ciudadanía universal, cosmopolita, pero claro, hay que ir viendo como campos. Igual que yo pienso que los estados europeos empiezan a quedarse estrechos, y por eso la dimensión es la europea, pienso que plantear de golpe eso mundial tendría que hacerse más por áreas, como un área americana, un área africana, un área asiática, es decir, esas áreas que se fueran estructurando, ¿no? Y como nuestro hábitat está aquí, yo por eso planteo lo de Europa, ¿no? Pero claro, siempre pensando que el proyecto último es una ciudadanía cosmopolita universal y un reparto de riqueza cosmopolita universal, claro, obviamente. Ese es el ideal. Lo que pasa es que, claro, el problema son los tiempos, ¿no? El problema de los tiempos. Luego hay que tener en cuenta, claro, lo que es Europa. Es que Europa, hubo un momento de decisión en que la decisión era o profundizar Europa o expandirla. Alemania, que lo que ha logrado es reconstituir el imperio austrohúngaro, que es lo que ha hecho, ha cogido a los pecos, que no son los cantantes, sino los países del centro y orientales de Europa, y ha reconstituido pues lo que era a principios del siglo, es decir, el imperio austrohúngaro. Ha reconstruido todo eso, esos paisillos que son países como protectorados, en la última Croacia. Es decir, son paisillos que tienen muchas ventajas. Primero, como vienen del comunismo, son anticomunistas, pero no son anticomunistas, sino antisocialistas acérrimos, con lo cual neoliberales a tope. Luego, son proamericanos total, con lo cual un desarrollo político europeo nunca lo van a apoyar. Y luego, para más mala leche, para los ricos relativos son pobres, con lo cual encima nosotros que estábamos arriba, ahora tenemos que empezar a pagarlos a estos, con lo cual nos han venido a joder por todos los lados. Claro, si ya metes a Turquía, pues ya las has acabado de fastidiar. Metes una Alemania musulmana y encima más pobre todavía, con lo cual ya sería terrible desde un punto de vista ya egoísta, ¿no? No, pero bueno, eso se puede poner entre paréntesis, pero lo cierto es que cuando se decidió por influjo alemán extenderse hacia el este y centro Europa, el proyecto era introducir ahí una gran cantidad de pueblos anti-europeos, proamericanos y anticomunistas y antisocialistas acérrimos. O sea, era una especie de cordón sanitario fabuloso. Y eso es lo que se ha impuesto y es lo que ha pasado y lo que acaba de pasar con Croacia ayer o antes de ayer. Entonces ese es un punto. Y nada, yo estoy completamente de acuerdo en lo de las estructuras económicas y en todo eso. Y lo que digo, este planteamiento yo lo veo pues muy complicado porque tiene unos tiempos muy complejos y una estructuración muy difícil. Pero es que yo no veo otro camino. No veo otro camino factible nada más que el desastre total. O sea, no hay otro, que es la democracia, ir hablando, ir discutiendo, ir aumentando, ir intentando convencer a los demás que nuestros argumentos son los mejores. Es que yo no veo otro, porque como no es posible, ni yo creo deseable, imponerlo manus militari, pues habrá que convencer a la gente. Y la única forma es convencerle para que vote. No hay más posibilidades, ¿no? Que idea yo, ¿no? Sí, primero quería rectificar a la compañera que ha dicho que se habla sobre ciudadanía y realmente se habla sobre libertades políticas con derechos y luego con el caso de Ecuador y por último el derecho de reunión, va a ser el temario de esta tarde. Luego, a lo mejor lo he dicho al principio, me lo he perdido, pido perdón en ese caso, aunque ahora mismo la pregunta anterior ha hablado un poco al respecto, era saber cómo está ahora mismo a nivel global la situación de reivindicaciones de renta básica a otros niveles, ¿no? Entonces,
se ha comentado por lo visto que algo medio de facto, así que parece ser que en Suecia está bastante avanzado. En Brasil, Bueno, en sí. Sudáfrica. Vale, pues eso, que a lo mejor he comentado y me lo he perdido. Entonces, eso sería un poquitín, No, parece un poquitín para situar y ver cómo está a otros niveles esa reivindicación, avanzada, menos avanzada, aunque sea incluso a nivel de redistribución de lo que es la pobreza, que se habló aquí en la vez anterior, algo de zonas de aquí de Navarra y demás, pero bueno, eso como parte fácil. Luego, ahora, lo que yo quería hacer más hincapié, y esto que acabo de decir, se va como introducción para la otra parte, has comentado con bastante énfasis que, bueno, que no es que estés de acuerdo ni de acuerdo, digamos que lo has relacionado de una manera como muy tajante, por decirlo de una manera, que para obtener una renta básica hay que tener, bueno, como mínimo una mentalidad republicana. Entonces evidentemente, para eso es está muy reñido con lo que son los derechos fundamentales. Es decir, entonces, claro, los derechos fundamentales, desde un sistema capitalista, y lo estamos viendo aquí día a día, estamos perdiendo prácticamente todo porque si vamos a la concepción capitalista de lo que son las cosas, ¿qué ocurre? Aquí, por ejemplo, estamos viendo, el tema de las becas, te están diciendo que a lo mejor que no hay dinero. Y entonces estás sacrificando lo que es un derecho fundamental por una cuestión económica. Entonces quiero decir, la población a día de hoy todavía justifica que no se puede llevar a cabo un derecho fundamental y poner por encima un motivo económico. Y cuando a veces por motivos económicos se hacen otras cosas y se dejan los derechos fundamentales en segundo o en tercer lugar, si acaso. Y además, y a nivel económico, sino a nivel moral incluso, se justifican por distintos motivos. Entonces ¿qué decir? La renta básica, como derecho fundamental básico de una persona a no estar en la pobreza o a no tener nada de ingresos o a no tener un mínimo de subsistencia, debería ser concebido como un derecho fundamental y por encima de otras cosas, porque por ejemplo también están diciendo, ya no es que hay dinero, sino por ejemplo, otra cosa que también comentabas, que con la filosofía liberal, de decir que de alguna manera intentar vincular que cualquier derecho tiene que ser fruto de un trabajo o hay que ganárselo de alguna manera, entonces claro, eso hay que romperlo también. Por eso estamos, temas de la sanidad, o sea, para tener derecho a sanidad, por ejemplo, no tienes que haber trabajado. Entonces los niños no tienen derecho a la salud, por ejemplo. O sea, que eso es absurdo. Entonces, hay que romperlo desde ese punto de vista también. Entonces, no solamente... Entonces lo económico dejarlo en tercer o cuarto plano, y entonces lo que es luchar por un sistema donde se puedan conseguir fondos para distribuir los recursos de todos, y a partir de y sobre todo y principalmente los fundamentales, las cuestiones fundamentales de cara a nivel colectivo, y luego entonces ahí meter la renta básica y salud, lo que es sanidad, educación y derechos públicos y toda serie de cosas. Sería como una cosa más que ayudaría a conseguir ese objetivo. Sí, no, yo estoy de acuerdo, básicamente estoy de acuerdo. Hola, soy Stan, estoy de Francia y coordinador de la compañía europea que has mencionado, y entonces me gustaría disfrutar la oportunidad para explicar más y también apoyar lo que dices, porque me parece que sí, entiendo las críticas que la Unión Europea está neoliberal o que sé, no sé qué, pero de mi propia experiencia como coordinador de la compañía europea, y nuestro objetivo, como lo sabes, quizás es de colectar 1 millón de firmas para que la Comisión Europea lance estudios para examinar cómo se puede hacer una renta básica en Europa. No se puede hacer implementar la renta básica en un año, no es posible, solo porque las políticas sociales dependen de los gobiernos. Entonces, no es la idea no es así. La idea es de examinar muy seriosamente, y si la Comisión estudia y dice es posible hacer una renta básica así o así o así, con diferentes escenarios, pues se puede defender mejor la renta básica a nivel nacional también, o a nivel regional, porque podríamos decir a nuestros políticos, todavía, ¿cómo decir? La Comisión también dice que es posible, y es
es un punto. Y el otro punto es que con mi papel de coordinador, yo sé que tenemos aliados en el Parlamento, tenemos aliados también en la Comisión. No es todo blanco o negro. Hay gente que está muy neoliberal, pero no es todo el mundo. Y tenemos apoyos en el Parlamento y es posible de avanzar con ellos en este tema. Y pues, con nuestra iniciativa, la idea, más que todo, no voy a mentir que vamos a tener una renta básica en 2 años, no. Pero la idea, lo más importante es de construir el movimiento a nivel europeo, el movimiento social, porque fue en Grecia en abril, por ejemplo, y es claro que Grecia, solo Grecia, no puede salvarse. Hay que tener un movimiento social y el movimiento social tenemos que hacerlo con ideas fuertes, como renta básica y como otras. Pero la renta básica en este caso es muy crucial para mí. Y hay que construir el movimiento social por la renta básica, porque lo que pasa en España, lo que pasa en Francia, en Suiza o en Alemania sobre la renta básica, todo lo que pasa, hay que construir todo esto como un movimiento, como una conciencia europea. Es una crisis europea, tenemos que defender ideas a nivel europeo. Es muy lógico para mí. Y por fin, no, vale, pienso que soy muy puntos y me gustaría hablar con ellos si quieres saber más sobre la compañía europea. Gracias. No, yo estoy de acuerdo, o sea, pueden pasar los que quieran seguir hablando. Sí. Vale. Entonces me toca a mí. Vale. Yo, por ejemplo, quiero tocar lo primero que justo has dicho, que se ha pasado por encima un poco rápido, y es lo que el trabajo es un bien escaso. El trabajo está en nuestras manos, el trabajo somos nosotros. O sea, una cosa es que los medios de producción nos los hayan quitado a nosotros los trabajadores, y eso pues sí puede ser escaso y ahí es donde tendríamos que ir a tomarlos, ¿no? Pero el trabajo somos nosotros somos la mano de obra, entonces no es un bien escaso porque está en cada uno de nosotros. Entonces eso me gustaría comentarlo y bueno, que me dijera algo al respecto. Luego, has dicho lo de que sea universal, ingreso básico universal, a los ciudadanos y residentes legales en principio. Para mí ninguna persona es ilegal, para mí la renta básica debe ser para cualquiera que esté en este país. Bueno, yo me iría, lo que ha dicho antes Juanjo, yo me iría a todo el mundo, porque esto, o sea, el que gente en India no tenga nada, pues no me parece, y que nosotros lo estemos disfrutando, o sea, que nos compramos ropa de Zara o nos compramos ropa del Corte Inglés o no sé qué, a costa de él, ya lo sabemos, en fin, no me voy a enrollar en esto, pero bueno, eso yo creo que tú también lo tienes claro, esta parte, y por eso has dicho lo de, bueno, en principio es como se está poniendo, pero será porque la gente, vamos, que no hay nadie legal, o sea que, luego, has dicho que tanto la educación, la sanidad, bueno, todos estos derechos que medianamente disfrutamos todavía, están ligados al trabajo. Una vez que lo perdemos ya no tenemos los derechos. Por eso te parece que la renta básica es importante, tal. O sea, estás ligando la renta básica a estos derechos, porque para mí estos derechos igual, debe ser para cualquiera. Me da igual que tenga, hombre, si tenemos la renta básica también, pero me da igual que no esté la renta básica. Estos derechos deben estar para todo el mundo igual, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso. Más cosas, espera un momento. Nada, luego quería hablar un poco, súper breve, sobre la reducción de jornada y la distribución del trabajo, que es la propuesta que estamos sacando en Economía, Barrios y Pueblos de Economía, ¿vale?, de Madrid. Entonces, nuestra reducción de jornada básicamente son 25 horas semanales, se pueden distribuir de diferentes formas, bueno, es bastante flexible, pero ¿por qué? Porque nos parece que con esa hora da suficiente para trabajar, y además porque nos parece importante que la gente debe volver a recuperar pues lo que estamos haciendo aquí, la cosa pública, o el tener tu huertito y plantar tu tal, o yo qué sé, o estar con tu hijo, con cuidar a tus dependientes, no sé qué, hacer música, no sé, recuperar la vida, ¿no? Entonces, por eso nos parece que las 25 horas es un primer paso,
Y aquí sí que establecemos el tener salarios mínimos y máximos, ¿vale? Es decir, que la gente no pueda ganar más de tal. ¿Qué pasa? También creemos que la gente no tiene por qué trabajar si no quiere también. Y aquí nos iríamos, que se desarrollan trabajos que no están contemplados. Es decir, que tú estés cuidando a tu familia, a tu padre, a tu madre, y no te compensen por eso, no nos parece. Entonces ahí sí que lo ligaríamos a la renta básica. ¿Qué pasa? La renta básica yo creo, porque todavía no hemos hablado de este tema, pero yo personalmente sí que la veo como un paso y hacia el cambio del sistema, igual que la reducción de jornada, y hacia una destrucción de lo que vivimos. Es decir, solamente sería una cosa temporal, porque para mí lo importante de estas dos propuestas, junto con lo que has dicho antes de fiscalidad y tal, es ir y acabar con la acumulación del capital. O sea, para mí que digas tú, dárselo a botín me parece estupendo, pero vamos a poner unos límites. No vamos a seguir permitiendo que este hombre siga acumulando no sé cuántos miles de millones de euros al año. O sea, no, ¿vale? Yo te la doy. Ahora, todo el mundo debe estar entre este y este límite para que no haya, me parece, perdón, muy alto, para que no haya ningún tipo de, pues eso, que sigamos aprobando la acumulación de capital y en lo que estamos. No, hay que cortar eso. Y creo que ya está, ya no digo más. Y le toca a Alicia. Hola, bueno, vamos a ver, a mí esta charla me resultó muy interesante y me surgieron muchas ideas que voy a tratar de concretarlas, ¿no? El tema de la renta básica me parece que, tomándolo como un derecho universal, bueno, pues yo creo que además de la renta básica tendríamos que tener, para mí, la sanidad y la educación universal, la socialización de los cuidados, la paternidad y maternidad igual e intransferible. Esas cosas se deberían ser parte de universales. Luego que también le toque a Botín me importa dos pepinos, pero que lo tengamos todos, eso para mí me parece lo importante. Luego, hace falta un proyecto creíble, decía, ¿no? Y que se vote. Y además diría yo que la gente se involucre y lo lleve adelante como proyecto de vida, de controlar la democracia, cosa que me parece que está muy lejos de ser la propuesta de nadie hoy en día, ¿no? Bueno, otra cosa que me pareció entender es que la renta básica, así como se ha anunciado, está muy relacionada al trabajo asalariado. Y yo creo que el sistema capitalista no se basa solamente en el trabajo asalariado, sino también, y sobre todo y mayoritariamente, en todo el trabajo no remunerado que se hace, que es el 80% de la riqueza que se produce, se hace con trabajo no remunerado, en el campo, en las casas, el trabajo esclavo, el trabajo negro. Todo eso es lo que permite que haya unos señores que hoy tengamos un salario, los que tenemos un salario y un trabajo. Por lo cual, no sé yo, este tema de los derechos universales, incluido la renta básica, si la vamos a sostener solamente con el trabajo remunerado, en un momento como el actual, en que la práctica de las empresas y de las clases dominantes subordinan con la globalización, subordinan la economía productiva a la economía financiera, y encima no hay una absoluta falta de poder de las clases populares, pues no veo yo cómo esto se puede enganchar, y no quede solamente en un proyecto, en una idea utópica de las cosas que nos gustarían, porque a mí sí que me gustaría el cielo. Yo estoy por el cielo. A mí la vida digna de tener que comer y un techo, yo eso ya lo tengo cubierto por mi extracción de clase seguramente y por el país donde vivo. En Suecia se tiene todo eso, yo también he vivido en Suecia, pero es un país capitalista y alienado como cualquier otro. Por eso digo, yo quiero el cielo. Y a lo mejor uno de los problemas de las clases trabajadoras y de las revoluciones ha sido que ellos se conformaban con una vida digna. Y por eso no se han hecho las revoluciones y han fracasado todas las revoluciones del siglo XX.
Oye, que yo por cielo entiendo la inmortalidad. No es... no, bueno, no, yo estaba de acuerdo. Había cosas que... A ver, ¿qué era? Que son tantas cosas. No, sí, básicamente estoy de acuerdo en casi todo. Lo único que claro, yo lo que planteo es eso, que es una cuestión difícil, y que digamos que los proyectos tienen que ser creíbles, tienen que ser democráticos, tienen que ser concienciados. Bueno, sí, lo del trabajo. Y claro, esto es una cosa que se añade a todo, por eso yo he dicho que esto es otra cosa más, que no viene a sustituir la sanidad pública y gratuita, ni la educación, ni los transportes subvencionados, ni las becas, ni el salario mínimo. Esa es la versión neoliberal. La versión neoliberal es: toma una renta y todo lo demás fuera. Ya trabaja por lo que quieras. Y cuando hablo de trabajo, siempre se entiende trabajo asalariado, no actividad. Pues claro, ahí justamente la renta básica permite retribuir de forma indirecta gran cantidad de trabajo, justamente que ahora no se paga. Por ejemplo, si tú consideras que una cosa que habría que hacer, por ejemplo, la escolástica española del siglo XVII, que ha sido la aportación más fundamental que ha hecho la filosofía española al mundo, que se escribe en español, en portugués y en latín. Hay miles de códices perdidos en las bibliotecas de los seminarios de las universidades. Entonces, un proyecto podría ser escanear todo eso, hacer ediciones críticas, pero eso no es rentable, porque claro, no vas a conseguir una obra que la van a leer o la van a comprar 4 personas. Entonces eso permitiría, he puesto ese ejemplo porque es un ejemplo que me vendría bien a mí, pero bueno, como esos hay millones de cosas. Entonces, que justamente el permitir que todo el mundo tenga una renta básica, digamos, acumulable con otros ingresos, permite que se puedan hacer trabajos que no entran en el mercado, porque no son rentables. Es decir, para los que no hay mercado, que son esos que son los fundamentales, los cuidados, ahora lo que dicen, ¿no? Los trabajos de cuidado que no entran, la amistad, que genera un gran valor económico y un gran valor, digamos, vital, pero que no encuentra mercado. Es decir, que si tuviéramos que pagar, lo que se ha dicho siempre, ¿no? Tuviéramos que pagar en precio de mercado el trabajo que hacen las mujeres, sería imposible, colapsaría. Entonces, si tú tuvieras que pagar las 40 horas o las 24 horas diarias de entrega de la mujer, pues no lo podrías pagar, o de los abuelos o tal. Es decir, que ese es un trabajo que no se puede pagar. Justamente esto, la renta básica no es que vaya a pagar esos trabajos, pero sí ayuda. Por ejemplo, también, incluso desde un punto de vista, es que hasta favorece ahora esa palabra repugnante que tienen continuamente en la boca, lo de los emprendedores de los cojones. O sea, si tú ahora eres emprendedor, vas de culo, porque como no te van a dar un crédito y no tienen mercado, te da lo mismo. Puedes ser emprendedor todo lo que quieras, pero si tú tienes un mínimo capital que puedes acumular, uniendo un grupo de gente que pone sus rentas básicas, a lo mejor es algunos ahorrillos, alguna cosa del paro, tú puedes conseguir un capital autónomo que te permite construir una empresa, lo que está queriendo todo el mundo. Hagas empresario, pero si no me dejan hacerme empresario, ojalá pudiera hacerme empresario, pero es que es la mentira de siempre del capitalismo. La renta básica favorecería hacer empresas no rentables en el mercado, con lo cual se darían valores que no se pueden comprar en el mercado. Por ejemplo, los que digo yo, los códices de los escolásticos españoles del 17. Quien dice eso dice estudios sobre cualquier cosa, sobre los hongos, en fin, miles de cosas que pueden ser importantísimas y que de hecho no se hacen porque no hay nivel del mercado. O sea que esto incluso sería la verdadera solución para los emprendedores. La verdadera ley de emprendedores sería una renta básica como primer paso para dar dinero a la gente, que ya no tenga que ir a un banco a suplicar, sino que puede tener un dinero propio para dedicarse a ello y puede vivir aunque pase 2 o 3 años sin ganar dinero a nivel mercantil. Por eso yo creo que la renta básica permite distinguir muy bien entre las innumerables actividades que tienen incluso valor económico que hacemos todos y las pocas que nos pagan. Pues claro, te pagan el salario por un poquito de tu actividad, pero todos, hasta el más vago, hace una actividad infinita que tiene muchísimo valor de uso, pero no valor de cambio. Entonces, justamente, eso permitiría que ese valor de uso se viera también recompensado en cierta manera. Es decir, en cierto sentido, sería
permitir que cosas que no pueden llegar al mercado llegaran. Con lo cual, incluso desde el punto de vista capitalista, sería más positivo. Habría más producción, más bienes, más servicios, más empresa, incluso desde un punto de vista. O sea, desde el punto de vista capitalista hasta sería bueno, ¿no? Es decir, que por eso yo cuando hablo de trabajo me refiero al trabajo asalariado. Pero la inmensa mayoría de la actividad que hacemos en las 24 horas del día, afortunadamente, no es asalariado, no nos pagan por ello. Las hacemos gratuitamente, desde hablar hasta convencer, discutir, al que viene llorando ayudarle, oír a los amigos que sufren. Es decir, haces unas labores infinitas, a sacar a tu padre a comer o fuera, ocuparte de los niños pequeños. Es decir, se hace una gran cantidad de labores, normalmente las mujeres, pero que de esa forma no es que se pagaran, pero al menos algún reconocimiento económico tendrían, ¿no? Entonces, o sea, la cuestión es justamente ampliar el trabajo a todo tipo de actividad productora de valores de uso y no restringirla solo, como parece el mercado, a solo con valor de mercado. O sea, ampliar la capacidad de cosas ofrecidas al mundo por valor de uso sin que este valor de uso tenga que tener también un valor de mercado. O sea, en última instancia es desmercantilizar, que es justamente es otro paso más en la desmercantilización, actualmente en regresión, de las sociedades avanzadas europeas y occidentales en general. Que si la sanidad es libre y gratuita, está desmercantilizada. Si la educación es libre y gratuita, está desmercantilizada. Si los transportes públicos están subvencionados, están desmercantilizados. Si la enseñanza incluso universitaria está pagada, etcétera. Es decir, esto es un paso más en la desmercantilización, es decir, separar los valores de uso y la riqueza que nos pasamos unos a otros del valor monetario. Y que, claro, yo ahora, si quiero hacer una empresa, tengo que conseguir que mi producto encuentre acogida en el mercado. En cambio, si yo me autofinancio, puedo poner productos en el mercado por debajo de su precio de coste y puedo solucionar cosas que ya, o sea, es quitar el yugo del mercado sobre la producción, lo cual desarrolla una gran cantidad de actividad que ahora no se puede hacer porque tienes que pasar por el yugo del mercado. Bueno, y primero por el yugo del crédito, que es 10 veces peor, pero ahora tiene los dos yugos. Primero, no tengo crédito, y segundo, si tengo crédito no vendo porque no me compran, porque nadie tiene dinero. Pero entonces ese es el problema. Y luego además otro elemento completamente keynesiano. Refuerzan la demanda inyectando dinero, además inyectando dinero en las poblaciones más necesitadas que lo consumen, con lo cual dinamizas el consumo. Pues claro, darle que Botín gane dinero da lo mismo, porque lo único es que en lugar de tener 1.000 millones en fondos de inversión va a tener 1.500. Pero dar a una viejecita o a un parado 500 euros, es que esos 500 euros van a ir consumidos al día siguiente, en comida, en gasolina, en viajes, en cine, en lo que sea. Es decir, que el dinero, ese dinero encima, es que dinamiza la producción interior, porque ese dinero se va a gastar todo, no se va a acumular. Mientras que el dinero dado a las clases dominantes, en el mejor de los casos, queda aquí, en lo normal que se va a la isla Caimán o a Jersey o a donde sea, ¿no? Ese es el tema, mientras que el dinero metido en las clases populares es el dinero que dinamiza, porque vas a ir a la tienda a comprar, con lo cual el tendero, en lugar de verse agobiado, pues podrá rehacer sus stocks, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es un dinero que tiene una incidencia directa en la producción, digamos, nacional. No es un dinero que se vaya afuera, ¿no? O sea, y además que se gasta directamente en el consumo, con lo cual es un dinero muy bien gastado, ¿no? Por eso lo de retirar esa no subida de pensiones que supuso que le quitaban 300 euros a las pensiones, pues es una barbaridad, porque ese dinero de pensiones iba a consumir inmediatamente, con lo cual dinamizaría el problema, ¿no? Lo cual demuestra que el capitalismo, él solito, se pone muchísimas trabas justamente por su ceguera, ¿no? Por su falta de apertura de cabeza, ¿no? La idea puramente monetaria al final es contraproducente hasta a nivel monetario y económico, ¿no? No tiene en cuenta que la gente lo que quiere es vivir y trabajar. Porque otro de los argumentos, ya con esto acabo, es el de la vagancia. Antropológicamente, solamente algún enfermo podrá decidir desde que nace hasta que muere no hacer nada.
Dice, como ese, no, mire, yo me tiro ahí al sol, como los mexicanos, me pongo el sombrero encima y a tirar. Eso es antropológicamente imposible. Hasta el vago más vago a las 8 horas ya dice, coño, me duele esto. Ya se levanta y hace algo. Es decir, es imposible. Nadie en su sentido común que no sea un enfermo puede programar su vida diciendo, bueno, como tengo yo aquí 1000 o los que sean euros, ya hasta que me muera aquí debajo de este árbol, ¿no? Eso es antropológicamente imposible. Al contrario, la gente lo que quiere es hacer. Lo que falta es que le faltan los medios por hacer. Y el problema del trabajo no es el problema del trabajo, el problema son las condiciones del trabajo. Un trabajo repetitivo, siempre igual, la misma... Pero la gente, prueba de eso es que la gente, cuando a lo mejor se pasa 2 meses sin trabajar por enfermedad o tal, hasta los trabajos más duros, están deseando volver. Si es mentira, lo de la vagancia es un invento del capital. La gente lo que hace es trabajar demasiado. Lo que pasa es que lo que le molesta son las condiciones. El repetitivo, siempre lo mismo, el no poder cambiar, el que no le dejen creatividad, eso es lo que le molesta. Y luego horas que ve que son innecesarias. Trabajar, por eso yo estoy completamente de acuerdo con la reducción de jornada. Si es que el capitalismo podría funcionar ya desde Marcuse, del año 77, con la mitad de horas de trabajo. Si ahora trabajamos por obligación. O sea, cuando estos bestias dicen, es que hay que trabajar más y ganar menos, pero pedazo de cabrón. Si eso es lo que hace es que hunde el sistema. Lo que hay que hacer es lo contrario. Trabajar menos y ganar más para dinamizar el sistema. Si es que es todo lo contrario, ¿no? Si ahora trabajamos por ascetismo. O sea, trabajamos por calvinismo. Porque venimos aquí a sufrir, no porque sea necesario. O sea, se puede trabajar muchísimo menos. Y prueba de eso es que ahora, con 6 millones de parados, estamos produciendo casi lo mismo que antes. La productividad española se ha disparado. Porque en una empresa lo que hacían con 10 ahora lo hacen con 3. Con lo cual la productividad se ha multiplicado en un 300%. Con lo cual sobra. Producimos coches con la mitad de la gente. Bueno, eso está robotizado. Necesita poca gente. Pero hay muchísimo trabajo que sobra. Entonces, justamente, por eso decía que las medidas se juntan, que una reducción de trabajo, un aumento de impuestos y mecanismos como la renta básica de meter dinero universal son mecanismos para salir de la crisis, incluso, si me apuran, para fortalecer al capitalismo productivo. O sea, no al que coge el dinero y se lo lleva, sino al pobre desgraciado que tiene ahí 2 obreros y tiene una tiendecita o tiene una tienda de ultramarinos o un kiosco de periódicos o un bar. Ese es al que esto lo está machacando. Porque ya con esto sí que acabo de verdad, lo bárbaro de esta crisis no es que sea como antes clase contra clase, es decir, la clase capitalista contra la clase obrera, sino que es que esta clase la están dirigiendo las capas más parasitarias del capital contra el propio capital, es decir, contra el capital productivo, y al que están machacando, por supuesto, es al obrero, pero también están machacando a los, de verdad, a los emprendedores que han metido su vida y su salario y su dinero en empresas que ahora las están machacando. A esos a los que están machacando también, o sea, no es una lucha capital contra